Muy bien, arriba los corazones otra vez, aquí echándome un matecito. El mate es como la pipa de la paz. El mate generalmente sirve para compartir, nos juntamos un grupo de personas y vamos cebando mate, así se llama, pones agua caliente y vas pasando el mate y te invita como a reflexionar, te invita a la introspección, a ponerte a pensar, a cuestionar. Porque creo que el origen de todo, la mejor manera de aprender, es ser curioso, comportarnos como niños. ¿Por qué, papá, esto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? A veces cuando crecemos me parece que perdemos un poco la capacidad de asombro y estamos tan acostumbrados y tal vez tan automatizados que ya no cuestionamos nada, ya no preguntamos nada. Y esto me gusta mucho porque entendí y lo vi hace poco con una persona que me lo platicaba, es a veces intentando sostener nuestra verdad, intentando sostener nuestra creencia, perdemos de aprender, perdemos de saber, perdemos de conocer cosas nuevas. ¿Por qué? Porque tratamos de sostener que esto es negro y se acabó, pero quizás aquella persona y venga y te diga, bueno, pero en verdad negro no es que sea un color, simplemente es la ausencia de luz. O en verdad, y entonces te empieza a romper la cabeza o empieza a abrir la perspectiva y empiezas a aprender cosas nuevas. No es descartar lo que tú ya sabes, sino incorporar conocimientos. Y creo que de eso se trata este laboratorio, este canal, de incorporar conocimientos, de que sigan preguntando, sigan cuestionando, volvámonos niños otra vez, intrépidos, anárquicos, preguntemos, compartamos. Y creo que esa es la única manera de crecer, de aprender, de evolucionar. Y creo que lo que todos anhelamos y lo que todos queremos, de tener una sociedad mejor, un mundo de confianza, un mundo de conciencia, un mundo de compartir, un mundo de amor. Pero dentro de las preguntas y retomando un poquito del video anterior, me preguntan aquí, ¿por qué te viniste a México? ¿Cómo se te ocurre venirte a México? Bueno, hace como ya 22 años que vivo en México. En aquella época, unos cuantos, en 1900, Ok, hace un rato de tiempo, nosotros ya vivimos con el tema del internet, con el tema de la globalización, con el wifi, entonces uno quiere saber averiguar algo, lo googlea, lo pone y ya tenemos acceso a miles de libros. Pero cuando yo era chico, cuando tu papá era chico, cuando tu abuelo era chico, eso ni siquiera existía. Imagínate que no existía eso de googlear. Había gente que tenía que leer, que tenía que estudiar, que ir a la biblioteca. Existía una cosa que se llamaba biblioteca, a donde uno iba y pedía un libro y te lo daban, ¿no? Las tareas en la escuela era, ve a la biblioteca y saca tal libro de tal cosa. Bueno, lo que quiero decir es que hace 22 años, lo único que yo conocía de México, o lo que había llegado a Argentina, para mí, o al menos a mí, era mi conocimiento. Yo conocía a Speedy González, que luego me enteré que no era mexicano. Conocía al Chavo del Ocho, al Chavo y al Chapulín Colorado, que eran un exitazo allá en Argentina. Y bueno, el humor de Chespirito y sus historias, y sus vivencias, y sus formas, sus modos, ha empapado mucho lo que es mi sentido del humor, mi inocencia, mi manera de contar las cosas, mi manera de decirle, la torta de jamón, ¿no? Que bueno, fíjense que para nosotros, en Argentina, cuando decían torta de jamón, para nosotros la torta en Argentina es un pastel dulce, el pastel de cumpleaños. Entonces, cuando yo decía torta de jamón, en un principio había un choque como cultural de decir, ¿cómo una torta dulce con jamón? ¿No? Y luego ya veías que era una torta, era una especie de sándwich, y ya, bueno, pero había muchos problemas no problemas, sino como diferencias en lenguaje, diferencias culturales. Pero bueno, hace 22 años cuando decidí, entonces les cuento, conocí a Speedy González, al Chapulín y a la Vero Castro, con sus novelazas, ¿no? La Vero siempre trascendiendo fronteras, una cosa de locos. Ok, googleen Verónica Castro. Está bien. Muchos dirán, ok, googleen, los que no saben. Señora, señor, usted sabe y yo sabemos de qué se trata. ¿Quién es la Vero? Muy guapo. Una guapa, unos ojos tenía. Mala noche, me acuerdo que hacía la de mala noche y ahí le prendían el ventilador, una cosa maravillosa. Pero bueno, hace 22 años yo siempre he creído mucho en la intuición, en los sueños.
Creo que el mundo, el lenguaje de los sueños a veces es muy, muy revelador, nos dice muchísimas cosas. Entonces un día yo estaba pasando por un mal momento en Argentina a nivel laboral, yo ya estaba estudiando actuación, la carrera de actuación, sin embargo no pegaba en las novelas, hice una novela chiquitita por acá, por allá. Y un día me enojo y digo, me tengo que salir de aquí, ¿no? Esta sensación de a veces nadie es profeta en su tierra. Y en ese sentido me fui un día a dormir y me desperté con la inquietud de México. Fue pum, México. ¿Y por qué México? ¿Por qué se me ocurrió México? No sé, había sido un sueño, fue una intuición. La cosa es que a partir de ese momento, y seguramente les pasa a ustedes, que si cuando alguien está embarazado o tu señora está embarazada, empiezas a ver embarazadas por todos lados. Cuando alguien tiene un problema, empiezas a ver ese problema por todos lados. ¿Por qué? Porque siento que uno se sintoniza, por eso todo siento que es energía y vibración. Si tú estás vibrando en embarazo, vas a ver puras embarazadas. Entonces es como si uno ajustara el dial de su energía o de su percepción o de su vibración, que otro día en otro video hablaremos de vibración y por qué alguien es mala vibra, buena vibra. ¿Se entiende? Vibración, mala vibra es que algo está vibrando en el otro que no es empático contigo. Pero lo que quiero decir es que cuando tú pones atención en esa percepción, cuando abres, cuando prendes la antena y sintonizas eso, en mi caso fue México, empiezan a aparecer y empiezan a suceder cosas que tenían que ver con México. En ese momento, hace más de 20 años, me empezó a juntar, llegaban personas conmigo que me decían, sí, yo estuve en Cancún, yo sí fui a grabar un comercial a México, y entonces la gente misma empezó a hablar de México, 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 y esas a veces son las señales que confirman que tú vas bien por ahí. No sé si me explico. Entonces, hace 20 años surge la idea de venir a México, sintonizo con México. Hoy lo puedo explicar de esta manera, de sintonizar. En aquel momento no tenía ni idea, pero decía, ay, qué casualidad, mira todas las cosas de México, pues yo me voy para allá, ¿no? Entonces decido aventarme a la aventura aquí a México. Compro un boleto, le aviso a mis papás que me venía, se armó todo un zafarrancho en la familia. La cosa es que me vengo para México con 2 amigos tan locos como yo y empezamos a vivir aquí en este lugar, ¿no? Y yo me acuerdo cuando llego a México, veo, es una ciudad, para el que no conoce el Distrito Federal, hoy CDMX, y vienes de por aire y en la madrugada, es un mar de luces, es enorme la ciudad, enorme, enorme, enorme. Uno dice, ¿y ahora por dónde empiezo? ¿Por dónde comienzo esta idea, esta loca aventura de venir a un país nuevo, sin papeles, sin conocidos, sin familia? O sea, quemando las naves. No sé si conocen la historia de quemar las naves. ¿Por qué se dice muchas veces quemar las naves? Hay un momento donde llegan unos personajes a invadir una isla y les ganaban los habitantes de la isla, los que controlaban la isla, les ganaban en número en 10-1 a las personas que estaban invadiendo esa isla. Al capitán no se le ocurrió mejor manera que decir quemar las naves. Quemar las naves es decir, ya no podemos ir marcha atrás, ya no podemos escapar. Entonces, o te la rifas aquí, o te la rifas aquí en esta isla y conquistamos la isla, o aquí nos quedamos. Entonces, quemar las naves es como esta sensación de ya no hay marcha atrás. Esto es todo lo que tenemos, el aquí y el ahora, para atrás ni para tomar impulso. De ahí viene el término quemar las naves. Queme las naves que ya no hay nada que hacer. Dices, mira, tiene como un origen histórico bastante interesante. La cosa es que, bueno, estoy aquí en México, imagínate en México el choque cultural. Quiero contarles que hace 22 años ser argentino era una excentricidad. O sea, que tus cuates dijeran, tengo un amigo argentino, oye, ese güey habla raro, habla distinto, habla en voz, en show, Oye, entonces uno iba a una fiesta, te invitaban a una fiesta y te sentías como bicho raro, pero como que la gente, oye, mira, ¿no? Como, te sentías como animal de circo, que, ay, mira, esto, ¿no? 22 años después, cuando te dicen, este es argentino, te dicen, otro más, ¿no? Ya ha cambiado la percepción del argentino, ¿no? De hace mucho tiempo. Ahora, esa es como mi percepción. Pero había muchos choques culturales, como por ejemplo, los albures. ¿Qué era eso del albur? O
O sea, me recontrarrealbureaban y yo me quedaba con esta cara de... Ah, ¿y? ¿Y luego qué? Y veía que todos se reían a mi alrededor y yo no entendía ni jota. Para los que no saben y están fuera de México, el albur es como una especie de... ¿Qué sería un albur? Definido por un mexicano, un doble sentido, pero doble sentido siempre enfocado. pero peladón, enfocado al rollo como sexoso, Sexoso, sí. ¿no? Sexualoso, libidinoso, ¿no? Escríbanme ustedes la definición de albur. ¿Qué sienten ustedes porque es un albur? Porque a veces cuando pregunto el doble sentido tiene que ver con un doble sentido de palabras, no necesariamente sexoso, pero aquí el albur sí tiene que ver con... En Chile no todo es como... pegajoso, ¿no? Como la meto, saco, pongo y te la revuelvo, ¿no? Entonces, bueno, me recontrapasaban y yo no tenía ni idea de lo que me estaban haciendo conmigo, pero me habían puesto en charola y me habían sopleteado y yo no me daba cuenta. Otra de las cosas interesantes y choques culturales eran como esta cosa de entender que cuando me decían ahorita es que no iba a suceder nunca. O sea, te dice, ahorita lo hago. Y tú decías, ok. Y nunca sucedía. Tuve que acostumbrarme y adaptarme a eso. Es tonto, creo, llegar a un lugar y pretender que el lugar se adapte a uno. No, uno es el que se tiene que adaptar al lugar donde va. Uno tiene que ser permeable, uno tiene que ser lo suficientemente humilde para decir, bueno, esto es lo que se hace aquí. Bueno, si quiero estar aquí, si quiero pertenecer aquí, pues, ¿no? Aprender las costumbres. Entonces al primero me decían, ¿comes chile? Que eso, no, yo no como chile. No pica nada, me decían. Y probaba una sopa, se me ponían los labios así como de, no sé, de negro que chupa naranja. Y la verdad, tenía los labios así de me pegaba unas enchiladotas al principio, bastante. También fue un choque cultural, ¿no? Importante. Entonces, el uso de las palabras, los modismos, y bueno, y más cuando yo quise empezar a trabajar en televisión, era como complicado porque tenía que hacer como una especie de traducción simultánea, ¿no? De lo que yo quería decir con cómo se decía aquí. Ni hablar de que tuve que dejar de hablar en vos querés para empezar a traducir y decir tú quieres. Hay un choque como cultural desde la conjugación nomás de verbal. Ni hablar de los albures, ni hablar de modismos que hay aquí que yo no tenía ni idea, ¿no? Cuando me decían, sí, porque tu casa, nos vemos en tu casa, y yo decía, ¿en mi casa? Y que lo que querían decir era en su casa, pero en su casa, ¿no? Amorosamente y amablemente, sí, porque tu casa queda, no, mi casa ahí no queda, mi casa queda aquí. No, tu casa, quiero decir mi casa, que es tu casa, mi casa es tu casa. No, y acostumbrarme a esas cosas, en un principio fue como complicado, pero yo no tenía otra más que adaptarme. Aparte quería adaptarme. Si aquí quería venir a explotar, a producir, a crecer, pues no me quedaba otra que adaptarme. Entonces todo el inicio fue muy chusco, muy divertido. No lo cambiaría por nada. Fue sensacional. Y hoy lo digo con toda la conciencia y con todo mi corazón, que este es el país que yo decidí quedarme, decidí crecer aquí. Aquí tengo a mi familia, aquí tengo a mis hijos, aquí tengo a mis mejores amigos, mi carrera y estoy muy agradecido con el lugar, con el espacio y con este lugar, esta energía que hay. Otra de las cosas que me preguntaban es si dejé alguna novia en su momento cuando me vine de Argentina. Pues sí, en aquel momento sí dejé una noviecilla persiguiendo mis sueños, persiguiendo mi pasión. Y este es un tema que vamos a tocar un poco más adelante, eso de la pasión. Y quiero terminar el día de hoy hablando tantito de la pasión, que luego lo vamos a profundizar. Fíjense que los chamanes dicen algo bien interesante, que no importa lo que hagas, lo tienes que hacer con corazón. Es decir, ellos dicen que tu camino, lo que tú decidas hacer, tiene que tener corazón. Porque si tu camino tiene corazón, no importa el resultado. No importa si te va bien o si te va mal, no importa el resultado, porque de todas maneras, tú eso lo ibas a hacer. Ahora, cuando tú haces algo que no tiene corazón, lo haces por compromiso, lo haces porque quieres ganar algo, pero no lo sientes, no lo haces con el corazón. Entonces el resultado
sí puede ser criticable, porque finalmente vas a decir, eso yo no lo quería hacer y mira, y por eso me pasó esto, esto, esto. Pero si tú realmente lo querías hacer, si tu camino tenía corazón, tenía pasión, tenía furia, tenía fuego, no te puedes reclamar absolutamente nada. Así que hoy me despido invitándolos a que cada cosa que hagan, hoy y ahora, lo hagan con pasión, lo hagan con el corazón. Esa es la única manera de hacer las cosas, con el corazón, con amor. Yo me despido, arriba los corazones y nos vemos en la próxima.